Bienvenidos a la presentación del artículo Asentamientos en fundaciones continuas con análisis sísmico utilizando modelos numéricos. Mi nombre es el profesor Johannes Briceño y pertenezco al Departamento de Vías, Escuela de Ingeniería Civil, Facultad de Ingeniería de la Universidad de los Andes, Venezuela. El propósito de esta investigación es la estimación de asentamientos elásticos producidos por una fundación aislada continua, utilizando un método analítico tradicional comprobado como es el de Zimmermann de 1970 y modelos numéricos de simulación basados en el análisis de elementos finitos, considerando sismo con el uso de un programa de aplicación geotécnica Plaxis. Los asentamientos elásticos se estimaron a través de cada método, al igual que el factor de seguridad. Seguidamente se realizó el análisis y la comparación de los resultados obtenidos. Comencemos por el análisis que se hizo a través del método analítico tradicional comprobado de Zimmermann de 1970. La tabla 1 muestra la ubicación de las perforaciones de perfiles de suelo considerados en esta investigación. Todos estos perfiles pertenecen a suelos granulares y que están ubicados en el área metropolitana de la ciudad de Mérida, en la terraza de la ciudad de Mérida, en el estado Mérida. Estas ubicaciones se numeraron desde la número 1 hasta la número 15 de diferentes urbanizaciones y sectores de la ciudad de Mérida. La tabla 2 muestra las propiedades mecánicas y elásticas del suelo, en este caso un ejemplo para la ubicación número 1. En esta tabla podemos notar el peso específico húmedo, el peso específico saturado, el ángulo de fricción interna del suelo, la cohesión, el módulo de elasticidad o módulo de Young y el coeficiente de Poisson. La tabla 3 muestra las dimensiones, el peso específico del concreto y la carga aplicada a la fundación aislada continua. En ella podemos ver el ancho de la zapata, la altura del concreto o espesor de la zapata, la cota de fundación, la posición del nivel freático, la densidad del concreto y la carga aplicada a la fundación. En esta lámina podemos observar la ecuación número 1, que es la ecuación final del método de Zimmermann de 1970, el cual vamos a aplicar en esta investigación. Y la figura 1 nos muestra el diagrama de factor de influencia de la deformación unitaria para una zapata continua. En este caso, para la ubicación número 11. Podemos notar la zapata con su carga respectiva, la posición del nivel freático, el número de golpes de la exploración SPT, que lo encontramos a la izquierda, y el diagrama de factor de influencia de la deformación unitaria. Ahora vamos a revisar el análisis hecho por modelos numéricos. Se determina por simulación con el uso del software de aplicación geotécnica Plaxis, el asentamiento elástico y el factor de seguridad. Nos notamos en la figura número 2 las condiciones de contorno o las condiciones de borde, donde se limita el modelo de simulación en las caras laterales y de fondo, tanto para desplazamiento vertical, horizontal, como también la rotación, para evitar afecten al análisis. La figura número 3 nos muestra la discretización o mallado utilizado por el software Plaxis, que es un mallado de forma triangular muy fino. En este análisis numérico es necesario establecer las condiciones iniciales en el modelo, como la ubicación del nivel freático, la presión de poros y efectiva inicial. Aquí se muestran las imágenes para la ubicación de perfil número 11. La figura 4
nos muestra la ubicación del nivel freático, la figura 5, la presión de poros inicial. Podemos notar que la presión de poros es igual a 0 por encima del nivel freático, y a medida que vamos profundizando se va incrementando el valor de la presión de poros, tal cual lo muestra la imagen. La figura 6 nos muestra la presión efectiva inicial. Este análisis por modelos numéricos se hizo a través de un análisis por etapas, donde la primera etapa se refiere a la fundación, el vaciado del concreto de la fundación. La etapa número 2 es el posicionamiento de la carga vertical que soportará la fundación. La etapa número 3 se refiere al factor de seguridad asociado a la carga vertical, es decir, sin análisis sísmico. La etapa 4 se refiere al análisis sísmico. La etapa 5 se refiere al factor de seguridad asociado a la carga vertical con análisis sísmico. Podemos notar en la figura 7 la ventana que muestra el programa, donde identifica las diferentes etapas del análisis. En este análisis por etapas, en las etapas 3 y 5, el factor de seguridad se calcula utilizando el método que se conoce como reducción de resistencia al cortante, reduciendo gradualmente los parámetros de resistencia al corte, como lo son la cohesión del suelo y el ángulo de fricción interna del mismo. En el análisis por etapas, en la etapa 4, análisis sísmico, se realizó un análisis dinámico en 2 dimensiones y se utilizó la teoría de la elasticidad para la estimación de los asentamientos. Se utilizó para disipar las ondas de tensión la opción de condiciones de contorno, o también conocidas como fronteras absorbentes. Con el fin de reducir la influencia de las condiciones de contorno al mínimo, se establecieron límites geométricos suficientemente grandes o lejanos al modelo, con la finalidad de disipar los componentes normal y cortante de las ondas y no se produzca rebote de las mismas. La carga dinámica oscilante se introdujo al programa de forma pseudoestática, controlada por los multiplicadores de carga del programa, en intervalos de aplicación de 0,1 segundos. La figura número 8 nos muestra los desplazamientos verticales obtenidos de la etapa número 2. Esta figura es similar a la que se va a obtener en la etapa número 4 con análisis sísmico, donde se determina el desplazamiento vertical que se traduce en el asentamiento de la fundación. La imagen nos muestra una serie de sombras a color con una escala a la derecha que nos identifica o nos establece los desplazamientos verticales obtenidos. Ya en los resultados, luego de aplicar la metodología y tras haber finalizado el proceso de cálculo por el método tanto tradicional como por simulación, se presentan los resultados de asentamiento y factor de seguridad de las 15 ubicaciones de suelo. La tabla número 4 nos muestra esos resultados del asentamiento elástico y el factor de seguridad, tanto por el método tradicional comprobado de Zimmermann de 1970 como por modelos numéricos. Podemos notar en la tabla la columna referente a la ubicación de las perforaciones, los asentamientos elásticos tanto por el método de Zimmermann, Plaxis sin análisis sísmico y con Plaxis con análisis sísmico. Al igual el factor de seguridad por el método analítico, donde se dejó fijo para los cálculos en un valor de 2, los hallados por Plaxis sin análisis sísmico y los hallados con el Plaxis con análisis sísmico. Para los resultados de asentamiento elástico, podemos notar en la figura 10 la representación tanto para el método analítico tradicional comprobado como por los modelos numéricos.
Las columnas en color verde representan el método analítico tradicional de Zimmermann. Las columnas violetas representan los modelos numéricos hechos por Plaxis sin análisis sísmico, y la columna azul representa el modelo numérico hecho por Plaxis con análisis sísmico. Se puede notar que los resultados de asentamiento elástico obtenidos tanto por el método tradicional como por el método numérico son muy similares en su orden de magnitud, con diferencias menores al 10%. Del mismo modo, si se compara el análisis convencional, sin análisis sísmico, con el análisis sísmico, es evidente que se incrementa la magnitud de la estimación del asentamiento, hasta en un promedio del 9% aproximadamente. Para los resultados del factor de seguridad, la figura 11 podemos notar estos resultados tanto para el método analítico tradicional como para el modelo numérico. Recordemos que para el método analítico tradicional se fijó el factor de seguridad en un valor de 2. Está representado en la gráfica en columnas de color verde. Las columnas de color violeta representan el modelo numérico hecho por Plaxis análisis sísmico, y las columnas de color azul representan el modelo numérico hecho en Plaxis para análisis sísmico. Se puede notar que los resultados de factor de seguridad obtenidos por el modelo numérico son muy similares al fijado del método tradicional, con diferencias del 10% en promedio. Del mismo modo, si se compara el análisis convencional con el análisis sísmico, los resultados entre el modelo numérico convencional y el modelo numérico con análisis sísmico, el factor de seguridad disminuye hasta en un promedio del 10%. Como conclusión, en los asentamientos, a la hora de analizar el asentamiento elástico en fundaciones continuas sometidas a sismo o no, es factible utilizar el modelo numérico planteado, al igual que el tradicional, teniendo en cuenta que con ambos métodos no se superan los asentamientos máximos permitidos para el tipo de suelo y tipo de fundación estudiada. Esto según Skempton y McDonald de 1956 y Polchin y Tokar de 1957. Para el factor de seguridad, por otra parte, al analizar este factor de seguridad en fundaciones continuas sometidas al sismo o no, es factible utilizar el modelo numérico planteado, dado que arroja valores que garantizan la seguridad y el buen funcionamiento de la fundación. Tanto en la estimación de asentamiento elástico como el factor de seguridad, considerando la acción sísmica, es recomendable tomar en cuenta esta condición a la hora de diseñar las fundaciones, ya que los resultados demuestran la afectación sufrida. Como notamos en las láminas anteriores, una vez que la fundación se le aplicaba la fuerza sísmica, se incrementaban los valores de estimación de asentamiento elástico y el factor de seguridad disminuía. Por lo tanto, es importante considerar esta condición a la hora de diseñar. Para finalizar, es recomendable el uso de los modelos numéricos con análisis de elementos finitos para la estimación de asentamiento elástico en fundaciones continuas, tanto como método complementario al método tradicional como sustitutivo con la prudencia que esto implica, con tanta seguridad como con el método tradicional comprobado, ya que los resultados son similares y con mucha precisión para el diseño, permitiendo estudiar de manera rápida varios aspectos como son asentamientos, deformaciones laterales y distribución de esfuerzos. Agradeciendo la participación de los demás miembros del equipo de trabajo, la doctora Norly Belandria y el doctor Francisco León. Ustedes podrán revisar con más detalle en la versión del artículo completo lo presentado hoy día. Quedo atento para cualquier pregunta, cualquier duda
y siempre a la orden. Muy agradecido por su atención. Feliz día.